Ante todos, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar con este tema de razones trigonométricas de ángulos notables. A continuación aprenderemos a reconocer un triángulo rectángulo. Como podemos observar aquí, tenemos un triángulo rectángulo, o también se le puede llamar ángulo de 90 grados o ángulo recto. Y en la parte de arriba tenemos al ángulo alfa. A este ángulo alfa se le llama ángulo agudo, pero recordemos que un ángulo agudo siempre es menor que 90 grados. En la parte de abajo tendremos al ángulo beta. También el ángulo beta es un ángulo agudo, entonces es menor que 90 grados. Pero también no olvidemos que a consecuencia de este triángulo rectángulo, los ángulos agudos alfa y beta siempre van a sumar 90 grados. A continuación pasaremos a reconocer el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Para reconocer, observemos bien este gráfico. Como podemos ver, estas dos componentes se les llama catetos y a la componente de aquí se le llama hipotenusa. Ahora pasaremos a reconocer cómo es un cateto opuesto. Si observamos muy bien, el cateto opuesto de beta viene a ser la letra P. Si observamos muy bien, el cateto opuesto de alfa viene a ser la letra Q. Pasaremos al cateto adyacente. Observemos que el cateto adyacente de alfa viene a ser la letra P. El cateto adyacente de beta viene a ser la letra Q. Y para terminar, reconozcamos cómo es la hipotenusa. Observemos que la hipotenusa del ángulo alfa viene a ser la letra R, y la hipotenusa del ángulo beta también viene a ser la letra R. Ahora pasaremos a reconocer cada una de las funciones. Iniciaremos con la función seno de teta, que siempre va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Observemos entonces el siguiente gráfico. En este gráfico veremos cómo sería la función seno de beta. Sabemos que seno de beta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Empecemos a ver el gráfico. Y seno de beta sería cateto opuesto sobre hipotenusa. La respuesta sería P dividido sobre la letra R. Recordemos que esta función tiene su inversa y es cosecante de teta. Entonces vamos a ver qué pasa con estas dos componentes. Como se puede observar, aquí tenemos cateto opuesto sobre hipotenusa, y si lo invertimos sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Veremos cómo funciona la función cosecante de teta. Como ejemplo tomaremos a la función cosecante de beta, y cosecante de beta siempre va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Veamos en este gráfico. Cosecante de beta es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. La respuesta sería R dividido sobre P. Ahora pasaremos a la función coseno de teta, que es equivalente a cateto adyacente sobre hipotenusa. En este gráfico veremos cómo es la función coseno de beta, y coseno de beta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Si observamos el gráfico, sería de esta manera: cateto adyacente sobre hipotenusa. La respuesta sería Q dividido sobre R. Y esta función de coseno de teta también tiene su inversa. En este caso es secante de teta. Si observamos, las dos componentes tienen términos que están invertidos. Aquí tenemos cateto adyacente sobre hipotenusa, y si lo invertimos sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Ahora observaremos secante de teta. Secante de teta lo observaremos en este gráfico y tomaremos como ejemplo a la secante de beta, que ya sabemos que es hipotenusa sobre cateto adyacente. Observemos el gráfico. Sería de esta manera: hipotenusa sobre cateto adyacente, que sería igual a Q dividido sobre R. Y por último empezaremos con tangente de teta, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Observamos en este gráfico y daremos el ejemplo de tangente de beta,
que ya sabemos que tangente de beta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Veamos en este gráfico. Tangente de beta es cateto opuesto sobre cateto adyacente y el resultado sería P dividido sobre Q. También podemos observar que la función tangente cumple también con una función inversa. En este caso, dicha función sería cotangente de teta. Si observamos, sus dos componentes también están invertidos. Aquí dice cateto opuesto sobre cateto adyacente, y si lo invertimos sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Veamos cómo se trabaja en dicho gráfico. En este ejemplo tomaremos cotangente de beta, que ya sabemos que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Observemos el ángulo beta y sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. En este caso la respuesta sería Q dividido sobre P. Ahora observaremos que son ángulos complementarios. Ordenaremos de la siguiente manera y veamos, el complemento del seno es el coseno, el complemento de la tangente es la cotangente y el complemento de la secante es la cosecante. Pasaremos al primer complemento. En este complemento tendremos la siguiente condición. Si seno de A tiene como complemento al coseno de B, entonces A más B debe sumar 90 grados. Pasaremos a los siguientes ejemplos. Si ponemos 20 grados, ¿cuánto falta para 90 grados? 70 grados. Si ponemos A grados, ¿cuánto falta para 90 grados? 90 menos A grados. Y si ponemos 70 menos A grados, ¿cuánto nos falta para 90 grados? 20 más A grados. Veamos que 70 sumado con 20 es 90 grados. Menos A tiene que ser eliminado con más A. Pasaremos al siguiente complemento. Recuerden que el complemento de una tangente es la cotangente, pero también debe cumplir la siguiente condición, de que el ángulo A más el ángulo B siempre tiene que ser 90 grados. Veamos los siguientes ejemplos. Si ponemos 80 grados, ¿cuánto falta para 90 grados? 10 grados. Si ponemos 4x grados, ¿cuánto falta para 90 grados? 90 menos 4x. Y si ponemos 50 más 3x, ¿cuánto falta para 90 grados? 40 menos 3x. Si observamos 50 más 40 nos da 90 grados. Y 3x positivo tiene que ser eliminado con menos 3x. Pasaremos al siguiente complemento. La secante tiene como complemento a la cosecante. Y si secante de A, el complemento es cosecante de B, no olvidemos que el ángulo A más el ángulo B debe ser 90 grados. Veamos los siguientes ejemplos. Si ponemos 50 grados, ¿cuánto nos falta para 90? 40 grados. Pero si ponemos este ángulo y ponemos este ángulo, entonces recuerden que ambos tienen que sumar 90 grados. Por lo tanto, este ángulo más el otro ángulo debe ser igual a 90 grados. Pasaremos a lo que es función inversa o función recíproca. En este caso, la inversa del seno es la cosecante. Si nos damos cuenta, estas dos componentes están invertidos. La inversa del coseno es la secante. Podemos ver que estas dos componentes están invertidos. Y por último, la inversa de la tangente es la cotangente. También vemos que las componentes de aquí también están invertidos. Ahora pasaremos a multiplicar estas inversas. Tenemos la siguiente condición. Seno de A multiplicado por cosecante de B, el resultado siempre va a ser igual a 1.
pero existe una condición, de que el ángulo A siempre va a ser igual al ángulo B. Pasemos a los siguientes ejemplos. Como podemos ver, el producto de estas inversas siempre va a ser igual a 1. No olvidemos que el ángulo A es igual al ángulo B. Si ponemos 20 grados, ¿qué ponemos aquí? También ponemos 20 grados porque los dos ángulos siempre tienen que ser iguales. Veamos el siguiente producto. Recuerden, para que me dé 1, los dos ángulos tienen que ser iguales. Y si ponemos 5x, ¿qué ponemos aquí? 5x. Pasaremos entonces al siguiente producto de inversas. Recuerden que la inversa del coseno es la secante. ¿Y qué pasa si también lo ponemos en multiplicación? Entonces, el producto de estas inversas siempre va a resultar la equivalencia de 1. No olvidemos que para que sea 1, el ángulo A tiene que ser igual al ángulo B. Pasaremos a los siguientes ejemplos. Veamos, este producto de inversas nos indica que es igual a 1. Entonces estos dos ángulos siempre tienen que ser iguales. Si yo pongo 60 grados, ¿cuánto pongo aquí? 60 grados. Veamos el siguiente producto de inversas, donde también tiene que ser igual a 1. Pondremos 5x más 40 y 3x más 60. Entonces, estos dos ángulos tienen que ser iguales. Por lo tanto, 5x más 40 tiene que ser igual a 3x más 60. Ahora pasaremos al producto de inversas de la tangente multiplicado por la cotangente. Recordemos que al multiplicar estas dos inversas, siempre el resultado nos tiene que dar 1, pero la condición es de que el ángulo A tiene que ser igual al ángulo B. Veamos los siguientes ejemplos. Si ponemos P y ponemos Q, entonces P tiene que ser igual al valor de Q. Y por último, veamos el siguiente producto de inversas. Vamos a multiplicar tangente por su inversa, que es la cotangente. Recuerden también que el producto de estas inversas tiene que ser igual a 1, pero la condición es de que el ángulo A es igual al ángulo B. Veamos el siguiente producto. Si ponemos aquí P y ponemos aquí Q, entonces P tiene que ser igual al ángulo Q. Veamos el siguiente ejemplo. Si ponemos 5x más 20 y ponemos 2x más 35, entonces estos dos ángulos tienen que ser iguales. 5x más 20 tiene que ser igual a 2x más 35.